Muy bien, señores, sin ninguna duda interesante el tema tocado por Rafael, y hoy, reitero, vamos a tener un programa muy especial. Como ya dijo Rafael, estaremos con don Ricardo Belmont Cassinelli y él nos va a explicar por qué esta fecha es una fecha particularmente importante para todos nosotros que formamos Habla del Pueblo. Voy a ir con nuestra mesa de análisis, con don Héctor Vargas Aya, el incorruptible. Doctor, dentro del panorama, ¿qué es lo más importante para usted? Bueno, es muchas cosas importantes, pero ahora para nosotros es muy importante la evolución que va adoptando la televisión y la radio. Ayer hemos empezado en la radio RBC, llevamos 2 días y la experiencia que hemos cosechado es muy halagüeña, ¿no? Gracias, mi estimado doctor Héctor Vargas Aya. Y ahora sí, ya estamos con la presencia de nuestro fundador, don Ricardo Belmont Cassinelli. Quiero darle la bienvenida y arrancar de frente, mi estimado Ricardo, si usted me lo permite, con una pregunta que el público se estará haciendo. ¿Por qué hoy es una fecha tan importante? Bueno, primero, hoy día renace una radio que es parte de la historia de todo lo que hemos construido a través de los años. Segundo, porque es el santo de mi padre. Un día como hoy, ¿no? Mi padre nació y hoy día cumpliría 100 años, falleció a los 84 años. Y también porque resulta que esta fecha, donde propusimos crear una plataforma radial importante, alternativa a lo que existe hoy, se ha concretado con periodistas de primerísima calidad que son ustedes, donde tendremos a partir de ahora una alternativa en la M, muy venida menos en los últimos años, con 42 emisoras, de las cuales 20 prácticamente están fuera de carrera, las otras 20 están diseminadas en diferentes áreas, pero en el área periodística solamente hay 3 o 4 emisoras. Y en ese territorio de la AM, que fue la radio emblemática para mí, que hace 45 años la fundé, en el Callao, verla hoy día en el aire con la calidad de periodistas que son ustedes, me siento absolutamente reconfortado y feliz, porque en esa radio empezó todo lo que hoy día somos y hemos producido. Está llena de historia, ¿no? Llena de historia. Llena de historia desde que la compramos, la radio, ¿no? Esa radio se llamaba Radio Cultura. Qué curioso, ¿no? Radio Cultura se llamaba al comienzo, después se llamó Radio Universal y nosotros le cambiamos de nombre, la compramos y le pusimos Radio RBC en el año 1970, en plena revolución de Velasco. Nos habían quitado las radios, habíamos perdido por un pleito familiar 2 radios emblemáticas que mi padre fundó, Radio 1160 y Radio Atalaya, en uno de los atropellos más increíbles que pude yo haber vivido, muy joven, apenas de 22 años. Y después volvimos a producir programas y ideas a través de una sola radio que era Excelsior, que la bautizamos en ese entonces con el eslogan de la emisora que pega, pega, y qué bien pega. Y llegamos a ocupar el primer lugar de sintonía. Barrimos con todas las radios con una innovación que hiciéramos en aquel entonces, y esa radio precisamente, hoy día mezclada con RBC en la parte periodística, ¿no? Hemos decidido, la producción ha decidido también conmigo, bautizar a RBC como la emisora que pega, pega y que bien pega. Y pega porque tiene filosofía, tiene historia, tiene tradición, y hoy día tiene un equipo, yo diría, insuperable de líderes de opinión. Permítame, don Ricardo, darle pase a alguien que tiene un programa importante. La gente ya está llamando y comentando sobre su programa. Don Julián Cortés. Bueno, hay preocupación también para hacer varias preguntas. Por ejemplo, el público se preguntará por qué durante la gestión de Fernando Belaúnde Terry no se devolvió a Canal 11 su propiedad. Bueno, esa es una historia muy interesante, ¿no? En El pez en el agua, Mario Vargallosa dice que yo estaba resentido con Belaúnde y por eso ataqué de alguna manera, postulando contra Inchaustegui, al Fredemo,
y le destruimos la carrera a Mario Vargas Llosa, cosa que no me la perdonan muchos. Pero la verdadera historia es que cuando Acción Popular accede al poder después de la revolución de Velasco y de Morales Bermúdez, y donde se devuelven los medios de comunicación a sus legítimos propietarios, las influencias políticas fueron muy grandes en ese momento, y aquellos grandes medios de comunicación que habían sido devueltos a sus legítimos propietarios hicieron campaña para que no se devolviera RBC, en ese entonces Canal 11, Vego Televisión se llamaba, y nos devolvieran la señal, sufriendo el primer golpe muy grande. Yo no diría que porque Fernando Belaúnde incumplió conmigo, diría porque, como casi siempre sucede, personas de segundo nivel y de tercer nivel mueven los mecanismos y las normas, esas que se esconden en los ministerios, que impidió que se pudiera realizar la entrega de la licencia que por ley nos pertenecía. Tampoco fuimos resarcidos por la pérdida de nuestros equipos, y de ahí empezó una historia que es muy interesante y que en un programa que estamos preparando, con un hombre muy, muy bueno, la Universidad de la Vida, vamos a contar todas estas historias. Doctor Marcos Ibaceta, la pregunta. Bueno, primero una reflexión, ¿no? Las fechas son memorables cuando en ellas se cumplen los sueños, pero las celebraciones tienen como contenido el homenaje al soñador. Por lo tanto, si hoy cumpliría 100 años el papá de Ricardo Belmont como soñador, yo quisiera saber cuál era el sueño del papá y si Ricardo Belmont heredó algo de ese sueño o lo está continuando. Bueno, cuando a mí me preguntan, Marcos, ¿por qué estoy tan tranquilo y tan sereno y cómo me meto a esto de la política, etcétera? Yo creo que cuando hablé con mi padre de muy niño, especialmente cuando compró Radio Excelsior al señor Mirengui, al ingeniero Mirengui, en el año 56, yo tenía 11 años de edad, y hay una foto que estoy con el presidente Prado, cuando mi padre era presidente de la Asociación de Radio y Televisión, de radio, no existía televisión de entonces. Él soñaba de que la radio era un vehículo de organización al servicio de la paz y del progreso. Había que organizar un medio de comunicación que tuviera como concepto de que la paz y el progreso es un fundamento importante en una radio, más que vender zapatillas, productos a través de la radio. La radio era algo más que un negocio para mi padre, era un órgano de orientación ciudadana y cultural al servicio, como digo, de la paz y del progreso. Y eso se me inculcó a mí. Y yo era muy niño cuando venía a la radio, a la antigua Radio Excelsior, en la calle Camaná, cerca de la Plaza Francia, en el centro de Lima, donde en esa radio antigua, donde debutó Ferrando, debutó Ramírez Lazo, debutó en un programa de concursos que hacía mi padre, Edith Bar, con 14 años, y yo era espectador de esas historias, se grabó en mi espíritu la verdadera labor de lo que viene a ser un medio de comunicación. Entonces, cuando hoy día, 4 de febrero, al frente de esta radio, el joven periodista que tengo acá a mi izquierda, Pepe Rocha, como director de la radio, me hace acordar mucho aquella radio que nosotros fundamos con mi padre, donde teníamos los mismos sueños que ahora, que parecen inalcanzables, y que los compartí con él porque, recordando a mi padre hoy día que era su cumpleaños, si mi padre estuviera vivo me hubiera dicho: Ricardo, sigue en la lucha, porque yo prefiero la lucha de la vida que la paz del cementerio, que era una de sus frases. Me decía: todos nos vamos a morir, muere en tu ley, pelea, que igual a todos nos llega. Entonces, esa filosofía es la que yo practico en esta etapa de mi vida como una misión que tengo que cumplir. Una misión. La valla bien alta, don Ricardo, con respecto a la radio. ¿Ah? Nos pone la valla bien alta con respecto a la radio. No, la radio que tienen que hacer ustedes tiene que ser insuperable, la mejor radio en AM. Ya hoy día me contaba un amigo que lo que dijeron ustedes ayer de que había que reclamar cuando te venden una radio, porque ahora venden radios solamente con el dial de FM.
O sea, te venden media radio. Como si compraras un carro y te dicen, mira, te vas a ir con 2 llantas. No, póngame las 4 llantas. Las radios, por lo general, tienen que tener las 2 frecuencias, AM y FM. Porque la FM, por ejemplo, en Argentina, es mejor que la FM, la AM. Porque la AM es radio de conversación, lo que en Estados Unidos le llaman talk show radio. Radios de el show de la conversación. No hay nada más rico, no hay nada más interesante a través de la radio que escuchar a 4 grandes conversadores con experiencia, hablándonos de la vida. Y fue precisamente a raíz de esta inspiración de volver a hacer la radio con una sociedad que tenemos con algunos radiodifusores, donde nace la Universidad de la Vida, porque ustedes son la Universidad de la Vida. Cuando yo veo en este panel la experiencia de don Héctor, de Julián fuera de cámaras, hoy día en cámaras, que ha preparado tantos periodistas, que ha hecho tanta labor docente, que ha creado los mejores noticieros de la televisión, pero atrás de bastidores era hora que gente como Julián Cortés tuviera la oportunidad de ser un expositor en un programa de televisión. El caso de Marcos Ibaceta, ¿no? Un tribuno, un hombre de leyes, que está en la charla universitaria, en la cátedra. Salir en televisión le da a nuestro programa una envergadura distinta. Entonces vamos sumando la experiencia de don Héctor, presidente de la Cámara de Diputados, la trayectoria de Julián, la trayectoria de Marcos, la tuya, Rafael, como abogado y hombre de letras y político prácticamente nato, nos damos cuenta que tenemos un poder de convocatoria que hará esta vez, 4 de febrero, que los contenidos a través de los 680 de RBC AM sea mejor que aquella radio que empezó en un callejón del Callao, en el callejón Villegas del Callao, donde era una radio apenas muy pequeña, muy chiquita, con 1 kilowatt de potencia, que le escuchaban solamente en el Callao, pero ahí empezó la historia de toda esta plataforma que hoy día se está convirtiendo, y yo lo he sentido, porque al eliminarnos con la valla electoral de la posibilidad de participar en obras, siento que es la plataforma que estamos creando, peruana al 100%, una gran preocupación. Porque hoy día la radio no solamente está en AM, está en el satélite al mundo entero, está en el internet a través de nuestra página web, Radio RBC, ¿no? .pe al mundo entero. Entonces, hoy día ya no tenemos un medio de comunicación como en los años 70. Tenemos que tener la mejor radio con los mejores contenidos. Y hemos apostado no tanto a la parte del equipo, que todavía estamos en señal de prueba, sino a los comunicadores que con Pepe Rocha también forman, yo creo que un quinqué de haces bastante poderoso y yo diría que imbatible en el debate y en el análisis. Esa es mi tranquilidad y mi alegría, porque nunca, y le consta acá a los señores periodistas, que acá hemos dicho piensen así, o el que haga esto o el que piense como piensa se va de acá. No existe esa teoría, que sí existen todos los demás medios grandes, donde los periodistas son voceros de lo que piensan los dueños, defienden lo que les proponen en una agenda de negocio, y se han convertido en partidos políticos disfrazados con membretes de medios de comunicación. Muy bien. Y Rafael Romero está en Más Allá de la Noticia, de 4 a 5, en los 680, Rafael. Así es, estimado Ricardo, yo tengo una pregunta, porque estamos haciendo historia y estamos recordando el 4 de febrero, fecha del natalicio de don Augusto Belmont Bar, y haciendo esa historia, podrías, quizás para el público, para nosotros, ver tu papá hacia el año 48-49, funda medio de comunicación como Ya, una revista importante. Él era el más político de los Belmont en ese momento, en el 40-50, y hoy, en el siglo XXI, es Ricardo Belmont el más político respecto a sus primos, respecto a otros. Estamos hablando de una familia de las más ricas del Perú.
¿por qué dedicarte a la política o estar más tranquilo en casa, disfrutando de, digamos, esta empresa que la ves crecer día a día? ¿Y por qué insistir en la política? Cuando mi padre un día me dijo que de lo único que se había arrepentido en su vida, yo le pregunté de algún amor, no. Lo único que me arrepiento es no haber enfrentado a mi padre el día que cerró Etinza. Etinza fue la primera imprenta que produjo 5 revistas distintas con los mejores periodistas de entonces. Sofocleto, Pocho Rospigliosi en deportes, Villarán en política, Cuatacho Cortés Núñez en otra de ellas, Alfonso Tealdo, que debutaba con mi padre, y creó Gala, Equipo, Ya, Radioteatro con Guido Monteverde. Pero un día mi padre criticó al gobierno de Odría, y como había ese Belmont versus Belmont, que se produce en mí también, lo llamó mi abuelo, don Alejandro Belmont Bar, lo llama y le dice, no era Bar, era Alejandro Belmont Marquesado, mi abuelo, mi padre era Belmont Bar, lo llama y le dice, mira Augusto, o te dedicas a los negocios o te dedicas al periodismo, pero el periodismo y los negocios no caminan juntos. Entonces mi padre, que no tenía independencia económica en ese entonces y que el abuelo, años, vamos a acordarnos, el año 40 y tantos, los padres no eran como los de ahora, que nos sugieren, los padres te imponían, le dijo, me cierras la imprenta. Y mi padre, contándome ya de viejo, a los 80 años contándome su historia, me dijo, eso es lo único que me arrepiento, que yo tenía el periodismo en la sangre. Por eso creó Radio 1160, Radio Atalaya, Radio Excelsior, que es cuando yo me involucro, recién en el año 56, cuando compra Radio Excelsior. Entonces ya venía mi padre con la vena periodística de la prensa escrita. Y yo tuve que enfrentarme a la familia también, en otras circunstancias, cuando nace Hable el Pueblo, y la gente comenzó a criticar a mis primos, a mis parientes en la radio en que yo estaba. Y yo me volví un defensor de alguna manera de los ideales de los empleados, de los obreros y todo, y fue declarado dentro de la familia persona non grata en el año 70 y tantos, como persona díscola dentro de la familia. Y fue mi abuelo el que me llamó y me cuadró. Nunca me voy a olvidar, yo tenía 22 años. Fue un día de 1967, en la casa del abuelo. El abuelo me dijo, Ricardo, no te quiero ver más a ti ni a tu padre, porque tú has deshonrado a la familia Belmont. Y ese día salí a buscármela, a luchar contra una injusticia que se había cometido contra mi padre. En un día como hoy, vino un juez venal, aquí, y en camiones se llevaron la Radio 1160 y Radio Atalaya, y 2 de mis primos al frente festejando el robo que se estaba haciendo. Y mi padre publicó en ese entonces un aviso en el periódico que decía, hay que perdonar, pero no hay que olvidar nunca una patraña, ¿no? Y me vacunó del espíritu de lucha. Yo le debo a mi padre la tranquilidad que tengo ahora para luchar. Me siento muy tranquilo. Por eso obras es la palabra que me emociona, porque la obra más grande es el ser humano, y mi padre me hablaba siempre de que el árbol era la familia, que a él le talaron la familia, a mi padre le talaron su familia, lo destruyeron, pero mi padre nunca perdió la fe. Cuando yo hablaba con él y le decía, viejo, ¿qué pasó contigo? Que nunca te vi doblar los brazos, sí te vi llorar a solas, pero nunca bajar los brazos. Y me dijo, porque a pesar de mis años, solamente es viejo el que se acuesta sin fe y se levanta sin esperanza. Y parece mentira, todo eso ahora que mi padre no está y que hoy día cumpliría 100 años y que si no estaría, yo estaría festejando. Estoy festejando prácticamente con él ahora, con ustedes, este aniversario. Y hace poco han muerto 2 Belmont, ha muerto un tío mío, el hermano de mi padre, y ha muerto mi primo Roy.
un entrañable amigo que fundó el canal. 2 Belmont se han ido este mes, como empezando el año, ¿no? Como un presagio de que todos nos vamos, que no hay que preocuparse. Los que hacen el mal también se mueren y los que hacen el bien también se van. O sea que estamos ante una filosofía distinta de país y una filosofía distinta, convocando a gente que el sistema no permite que se convoque. Don Héctor Vargas Saya, tiene la posibilidad de la pregunta. Hay un comentarista, un economista, que tiene un espacio, si esta emisora local, que me tiene hasta la coronilla con un eslogan que dice que no hay deuda, que no hay plazo que no se cumpla. Ese es su eslogan. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Que yo sepa, en el Perú se cumplen todos los plazos, pero la deuda no se paga, ¿no? Quisiera que en ese terreno me expliques algo, un comentario muy breve, como tú nos decís a nosotros, ¿no? Que también debe ser breve para dar un buen ejemplo, ¿no? Es que dicen que la brevedad es inteligencia. Sí, y yo no soy yo no soy muy inteligente. Yo soy perseverante, no soy muy inteligente. Bueno, eres muy modesto. Sí. Resulta, entonces, que expliques qué tipo de deudas no se pagan, que ya se han vencido muchas veces, no se pagan a RBC, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que una pregunta de esa naturaleza implica una explicación gruesa, grande. En pocas palabras, yo no conté mi historia y por eso viene a la Universidad de la Vida. Un programa que estamos diseñando para contar todas aquellas historias que son interrogantes de la gente, que como don Héctor me pregunta en breve síntesis, que trate de hacerlo, es imposible, porque la historia data del año 1966, cuando yo estoy terminando en la Universidad de Lima mi carrera, hijo de un empresario exitoso que crea con mi tío Fernando, recientemente fallecido, Fernando Belmont, el hermano de mi padre, crean la empresa Fabel, el nombre lo dice, Fernando y Augusto Belmont, para crear los productos Yambal, que después sería un producto muy conocido, y después se le cambia de nombre, se le pone Unique, y de ahí se desarrollan todas estas grandes empresas, las más millonarias del Perú. Y esa historia no la puedo contar en 2 minutos, pero es una historia muy rica en anécdotas, porque hay mucha gente viva que conoció la historia y que podrían venir al canal a contarla mejor que yo. Muy bien, don Ricardo, justo estamos en un buen cálculo. He sido breve, lo suficientemente más breve. Más o menos. Tenemos que ir a un corte, don Ricardo, y el público está con ganas de participar en el programa, así es que vamos a venir con llamadas del público, con la cuenta de Twitter y por supuesto con sus mensajes en el correo. Ya regresamos. ¡Lucha!